En este video le voy a enseñar cómo usted agregar un formulario de contacto en lo que es una ventana emergente o como lo conocemos como un pop-up. Así que empecemos de una vez con este video. Vamos primero a lo que es la creación de nuestra ventana emergente. Para ello nos vamos al área de plantilla y en la opción de pop-up. Aquí ya yo tengo uno creado de ejemplo, pero vamos a crear uno desde cero. Nos vamos directamente a la opción de crear nuevo y aquí le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner contacto. Usted le puede poner el nombre que así usted desee. Le damos a crear y esperamos a que cargue lo que es elemento para crear nuestro pop-up. Aquí nos muestra diferentes plantillas que podemos utilizar, pero en este tutorial vamos a aprender a crearla desde cero, porque en la mayoría de los casos hay plantillas de las que nos ofrece que no cumplen con lo que nosotros realmente necesitamos. Así que vamos a cerrar por aquí y aquí tenemos lo que sería nuestro lienzo en blanco. Vamos a darle a añadir una estructura y aquí, dependiendo de lo que va a llevar esta área de contacto, usted puede elegir las estructuras. En mi caso, voy a trabajar con lo que es esta estructura. La voy a seleccionar y aquí tengo el área de trabajo. Bien, en la primera vamos a colocar lo que es el formulario de contacto. Voy a utilizar el que viene ya predeterminado en la versión Pro de Elementor. ¿Por qué? Porque realmente si es para que la persona se comunique con nosotros, aquí tenemos los ítems adecuados, como por ejemplo el nombre de la persona, su correo electrónico y el mensaje que nos va a dejar para lo que es, para saber cuál es lo que necesita este futuro cliente. Aquí voy a colocar lo que sería un título y en esta área de aquí la voy a duplicar, porque en la primera voy a colocar lo que sería un mapa, el cual ubicaría a la persona de donde estaría ubicado nuestro local en caso de que nosotros tengamos un local físico. Lo podemos sincronizar en el área de ubicación, podemos agregar la coordenada adecuada de donde queda nuestro local. Y aquí simplemente podemos jugar un poco con lo que es el tamaño, el zoom, etcétera, etcétera. Por último, le voy a agregar lo que son botones de las redes sociales. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver. Voy a utilizar esto por aquí y simplemente lo suelto así. Y ahora vamos a ir modificando algunas cositas de las que tenemos por aquí. Como por ejemplo, vamos a empezar con el título. Vamos a ponerle contacto. Muy bien, vamos a centralizarlo. En color de texto lo voy a dejar de ese color por ahora, pero en lo que es la tipografía voy a aumentar un poco el tamaño. Lo voy a dejar en unos 40 píxeles. ¿Qué tipografía voy a utilizar? Voy a buscar la de Ubuntu. Voy a utilizar esta. Y lo que es el peso vamos a ponerlo en 400 normal. En el caso de las redes sociales voy a seleccionarla. En forma la voy a poner redonda. En estilo vamos a trabajar un poco con lo que es el tamaño. No lo quiero tan grande. Vamos a ponerlo en 20 píxeles. El espacio que va a tener entre cada uno de los iconos vamos a ponerlo en 11. Y en color, debe de que sean los colores oficiales, que no se ven mal, realmente se ven bien, pero a mí me gusta trabajar con colores personalizados. Así que en lo que es el color secundario, que sería el color, en el caso de Twitter, el color azul, yo lo que voy a hacer es que lo voy a... o no, ese es el... Vamos a cambiar el color principal
Aquí lo único que le voy a hacer es que le voy a quitar, lo voy a poner transparente, y el color secundario voy a buscar un color tirando a un azul cielo. Vamos a ponerlo un poco más claro, y en tamaño sí vamos a agrandarlo un poco más en espacio. Voy a quitar aquí y lo voy a dejar ahí. Ya ahí tengo listo el área. Aquí vamos a subrayarlo un poco, hacerlo por aquí, estilo, ponerlo aquí, subrayada, y en transformación que esté en mayúscula, y lo voy a dejar así. Ya por último vamos a agregarle un colorcito de fondo para que se vea más interesante, o no por último porque todavía no hemos trabajado con lo que es el formulario. Ya aquí me ubico en los 3 punticos, me voy a estilo, y aquí habilito la opción de 2 colores. En el primer color vamos a ponerlo lo que sería este azul, quede así, y el segundo color vamos a colocarle un blanco, y así se vería. Ya sí, por último vamos a trabajar un poco con lo que es el formulario. Vamos a trabajar un poco con lo de que es en el caso del botón. Vamos por aquí. En lo que es el tamaño, vamos a ponerle un 40% para que quede de esta forma. Aquí vamos a cambiarle el nombre, y aquí hacemos lo mismo. Muy bien, ya ahí lo ha cambiado. ¿Qué otra cosa podemos hacer por aquí? Mientras tanto, ya, eso sería todo. Entonces, ahora sí, vamos a estilo. En lo que es el formulario, vamos a traducir esta parte para que se entienda mucho mejor. Aquí tenemos lo que son entre columnas, entre filas. Yo lo dejo como viene predeterminado. La etiqueta por igual, color de texto, que es este que aparece por aquí. Si queremos agregarle un colorcito, lo podemos hacer. Vamos a ver cómo se ve en amarillo. Así se vería, pero vamos a buscar un color que se destaque. Creo que lo recomendable es dejarlo de negro para que se vea mejor. Pues cerramos aquí, estamos en lo que es el campo. Aquí lo único que voy a modificar es el botón radio. Le voy a poner un 10 para que se vea redondeado los bordes, y también puedo probar con un 5. Vamos a ver cómo se ve. Ahí se ve bien. Vamos a darle un 5. Y ya por último vamos a cambiar un poco lo que es el color del botón. Vamos a cambiar el color de fondo. Vamos a ponerlo rojo, y que al pasar al cursor me lo cambie a este amarillo, y así se vería. Lo que tiene que ver con, pues vamos al botón, con lo que es el color de texto lo dejé en blanco. Si quiero que cuando pase al cursor cambie a negro para que se vea un poco más adecuado al color, también lo podemos hacer. Y ya después que tenemos ya listo lo que sería nuestro pop-up, vamos a darle a publicar. Vamos y publicamos. Aquí decimos que en todos los sitios, le damos a próximo, y aquí, como lo vamos a habilitar esta opción a través de un botón que vamos a crear, yo voy a habilitar esta opción al hacer un clic. Puedo poner lo que sea al hacer 2 clics, 4 clics, pero lo recomendable es un solo clic. Le damos a siguiente y le damos a guardar, y ya tenemos listo lo que sería nuestra ventana emergente. Desde aquí yo puedo irme directamente al área de página, porque esa es una de las ventajas
que nos trae la nueva forma de colocar lo que es la herramienta de edición de lo que es Elementor. Desde aquí yo puedo ya pasar directamente a la página. Así que vamos a hacerlo. Esta es la página que voy a utilizar para el ejemplo. Simplemente espero que cargue. Y como pueden ver, ya esto dentro de la página. No tengo que salir, irme a página y entrar de nuevo, sino que de aquí mismo yo puedo ir trabajando con diferentes páginas al mismo tiempo. Bien, ya aquí es un proceso fácil y sencillo. Es simplemente crear la opción de menú. Vamos a colocar pero sí voy a hacer una modificación en lo que es el menú. Vamos a buscar una imagen aquí. Voy a utilizar esta simplemente para el ejemplo. Y aquí vamos a colocar el botón que va a tener la opción de contacto. Vamos a ponérselo aquí mismo. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a centralizar. Y por ahora, simplemente color de fondo. Vamos a colocar en color de fondo. Vamos en blanco, color de texto. Vamos aquí, color de fondo. Y aquí vamos a ponerle el color. Al pasar el cursor, el color del texto lo cambiamos a negro, recuerden. Y el del fondo lo pusimos en color amarillo. Algo así fue. Vamos a ver. Ahí no me lo agregó. Es aquí que debo de colocarlo. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí. Pero es un poco más amarillo. Ahí está tirando a verde. Subimos por acá. Y lo dejamos ahí. Bien, ahora lo que nos queda es, vamos a seleccionar de nuevo y vamos a agregarle el pop-up para que cuando la persona dé un clic a la opción de contacto lo abra lo que sería la ventana emergente. Para ello seleccionamos el botón y nos vamos aquí donde dice enlace, pero nos vamos a ubicar donde dice etiqueta dinámica y desde aquí vamos a buscar la opción de pop-up. Déjenme quitar la traducción aquí. Y aquí está. Vamos a seleccionarlo. Y en esta llavecita que se ve aquí le vamos a dar un clic. Y aquí en búsqueda vamos a buscar. Lo pusimos como contacto, ¿verdad? Vamos a buscar. Aquí me aparecen los dos pop-up que tengo creados. Pero el que creamos fue en este video fue el de contacto. Lo selecciono. Y ya con eso tengo listo lo que es el botón. Ahora, por último, vamos a crear o a colocar lo que sería la opción de menú. Ahí lo tengo. Y aquí no voy a modificar absolutamente nada porque simplemente es de ejemplo. Vamos a quitar esta parte de aquí. Quítese su subrayado. Y ahora vamos a previsualizar. Doy por aquí. Y aquí me carga el menú completo con su logo, menú y el botón. Vamos a ver si está funcionando. Y efectivamente ya aquí está funcionando. Ya lo último que nos falta por comprobar es que, vamos de nuevo, es que realmente esté funcionando lo que sería el formulario. Para ello voy a enviar un mensaje. Vamos a colocar mi correo y aquí dejo el mensaje. Algo que deben de tomar en cuenta es que a la hora de enviar el correo o este mensaje a través del formulario, el formulario que está predeterminado en el formulario es el mismo que usted eligió a la hora de instalar lo que es WordPress. Deben de tomar eso en cuenta. Ahí es que le va a llegar los mensajes que le manden sus clientes o la persona que se quiera contactar con usted.
Y aquí simplemente le damos a enviar. Ahí me ha enviado el formulario. Y ahora vamos a dirigirnos a lo que es el correo para ver si el mensaje ha llegado. Muy bien, lo vamos aquí. Y aquí tengo mi nuevo mensaje, el cual tiene el nombre de la persona que lo envió, el correo electrónico y el mensaje que ha enviado. Eso me indica que todo ha salido bien, que el formulario está funcionando y que todas las sesiones funcionan correctamente. Así que, muchachos, esta es la forma más fácil y sencilla de usted poder agregar una ventana, o mejor dicho, un formulario de contacto a una ventana emergente para poderlo utilizar en su página web. Lo puede colocar en diferentes áreas dentro de su página para que pueda así captar los datos de sus futuros clientes. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada uno de ellos para ayudarle en cualquier inconveniente que se le presente. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.